Muy buenas tardes, compañeros de la Universidad Las Peruanas. Quien le habla, un alumno del 10º ciclo, William Martín Quintana Carrasco. En esta oportunidad eh, estoy llevando el curso de seminario de tesis 3 a cargo del docente Edison Fuentes. Bueno, para comenzar, el título de mi plan de tesis se llama Mejoramiento de la infraestructura hidráulica mediante el sistema de aforo en el sector de Riego Lupaja, en el distrito de Tarata, provincia de Tarata, región de Tacna, en el año 2019. Y primero empecemos por definir algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es una variable? Se entiende que es una entidad abstracta que adquiere distintos valores. Se refiere a una cualidad, propiedad o característica de las personas o cosas en estudio y varía de un sujeto a otro en un mismo sujeto en diferentes momentos. Por su posición, una variable puede identificarse como variable independiente, dependiente y interviniente. Viendo la primera variable independiente, indica que explica, condiciona o determina el cambio de los valores de una variable dependiente. Actúa como factor condicionante de una variable dependiente. Se le llama también causal o experimental porque es manipulada por el investigador. Se utilizan para describir o medir los factores que se supone son causa o influyente en el problema. Dentro de la variable dependiente tenemos es el fenómeno o situación explicado. Es la variable que es afectada por la presencia o acción de variables independientes. Se llama también de efecto o de acción condicionada. Variable interviniente es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. No es objeto de estudio, pero de presentarse y no ser controlada, puede distorsionar los resultados de la investigación. Y luego veamos lo que son la definición de hipótesis. Las hipótesis se pueden considerar como guías precisas hacia el problema de investigación. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis y a veces no se tiene ninguna. Las hipótesis provienen tentativamente de respuestas de nuestras preguntas de investigación. La relación entre ambas es directa o íntima. Por lo general surgen de los objetos y preguntas de investigación una vez que se hayan sido repasadas a raíz de la revisión bibliográfica. Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como afirmaciones tentativas sobre fenómeno investigado formulado a manera de proposiciones. Luego veamos la definición de marco teórico. Dice, el marco teórico, a veces conocido en el capítulo 2 de la tesis, es el pilar fundamental de cualquier investigación. La teoría constituye la base donde se sustenta cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado, incluso de cualquier escrito de corte académico o científico. El marco teórico, a veces conocido en el capítulo 2 de una tesis como la teoría que constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado, incluso de cualquier escrito. Es la interpretación de resultados y finalmente la formulación de conclusiones. En la fase intermedia en la realización de tesis, se debe de estudiarse de manera acuciosa y concienzuda. Las prisas de esta etapa invalidan nuestro trabajo, pues la teoría en la que permite establecer criterios y puntos de vista para luego hacer una de las determinadas metodologías.
Luego veamos con respecto a la pregunta que dice redactar un texto de marco teórico teniendo en cuenta una cita bibliográfica. Las citas bibliográficas dice, eso considero como el análisis y elaboración de proyectos hidráulicos dentro del tema e indica el diagnóstico de las falencias de las comisiones de regantes. Descripción, la inadecuada distribución del recurso hídrico, así como la falta de mantenimiento en la infraestructura, nos origina una baja eficiencia en el riego. Dentro del resumen de sus antecedentes de la investigación tenemos, según Rodríguez Ruiz Pedro, en el 2008, los canales son conducidos abiertos o cerrados en los cuales el agua circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre de líquido está en contacto con la atmósfera. Eso quiere decir que el agua fluye, impulsada por la presión atmosférica y por su propio peso. Álamo en el 2008 dice, son canales en los cuales el agua circula debido a la acción de su propio peso, sin estar sometida a más presión que la atmósfera, es decir, la superficie libre del líquido que está en contacto con la atmósfera. Después hay una pregunta que dice, completa las partes del plan de tesis, capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2, con respecto al marco teórico. Se tiene antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. En el capítulo 3, correspondiente a lo que es hipótesis y variable, dice la formulación de hipótesis y dentro de ello tenemos la hipótesis general y la hipótesis específica y tenemos también la variable y definición operacional. Luego identifiquemos cuáles son las variables, dimensión e indicadores de nuestro tema. Independientes tenemos deficiencia de recursos hídricos como dimensión y como indicadores inadecuada distribución de recursos hídricos. Con respecto a la variable dependiente tenemos lo que es disminución de recurso hídrico como dimensión y como indicadores la capacidad del volumen de recurso hídrico. Las bases teóricas de una investigación indican que, según el Ministerio de Agricultura en Chile, el INIA, boletín número 44, los canales son estructuras básicas para conducir el agua de riego hacia los puntos de entrega en parcelas, lotes o chacras. El canal de revestimiento del concreto simple es un canal en el cual empalza el concreto simple en una sección de canal antes perfilada. De acuerdo a la geometría, este tipo de revestimiento puede instalarse usando encofrados normales, madera o modernos metálicos, además de materiales como cemento agregado o asfalto, entre otros, en la cual se puede obtener canal estable o con mínimas pérdidas de agua durante toda su vida operativa. También tenemos lo que son definiciones y términos básicos. Indica canales con revestimiento de concreto simple. Según el Ministerio de Agricultura de la INIA, indica que el aumento de la capacidad del canal se debe a la eliminación de la erosión que permite que el agua circule en los canales revestidos a mayor velocidad en los de la tierra, obteniéndose como resultado mayor caudal para igual sección. Imposibilidad de roturas. El canal de revestimiento de concreto simple es un canal en el cual se empalza el concreto simple en una sección de canal antes perfilada de acuerdo a la geometría. Este tipo de revestimiento puede instalarse usando encofrados normales, madera o modernos metálicos. La velocidad media. El diseño de canales recubiertos o no que conducen agua con material fino en suspensión debe considerarse que la velocidad media de flujo para el caudal mínimo de operación sea mayor o igual a la que
es necesaria para evitar la sedimentación del material transportado. Empíricamente se considera la velocidad media el 80% de la velocidad superficial, según el diseño hidráulico del canal de Segarpa 2012. Taludes se refiere a la inclinación que posee las paredes laterales del canal y las cuales se expresa en forma de proporción. La forma más usada en canales es trapezoidal, con taludes que dependen del terreno, en el cual el canal será excavado. Borde libre es el espacio entre la cota de la corona y la superficie del agua. No existe ninguna regla fija que puede aceptar universalmente para los cálculos del borde libre debido a las fluctuaciones de la superficie del agua en un canal. Se puede originar por causas incontrolables. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.